Buenas amigas y amigos de The Lion, aquí estamos con Noelia Corral, esta, bueno, gran periodista, también comunicadora. Vamos a hablar un poquito de ella, conocer un poco su historia en este medio, como hacemos con todos los artistas y cantantes y músicos y deportistas. Esta vez estamos acá con Noelia. ¿Cómo estás, Noelia? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A vos y a la audiencia, un saludo. ¿Conocés Uruguay o no? Sí, conozco mucho Ah, porque mi primer trabajo fue en Buquebús, mirá, así ibas y que venías. sí, he trabajado mucho con uruguayos, he viajado mucho también a Uruguay y bueno, ahora hace mucho que no voy, la última vez que fui fue para el recital de Paul McCartney, Ah, bien. pero voy a ir en abril, ahora otra vez a Montevideo porque toca Roxette. Sí, viste, volvieron. Soy muy fan de Roxette y como de los Beatles, así que bueno, ya tengo la entrada para el Antel Arena que no conozco porque el recital de Paul McCartney había sido en Bueno, el el centenario. Centenario, sí, y bueno, no me acuerdo cuántos años hace, que creo que 2019 fue, no me No, acuerdo, un poquito más me 2018, parece. bueno. Bueno, ahí fue cuando fui a ver a Paul al Centenario, que igual ya lo conocía porque había ido a algún partido de fútbol también. Fui, sí, fui creo que a un partido de fútbol. Sí, de la selección que era Argentina-Uruguay, creo que la selección sub-20, me parece. Bien. Había ido ya al centenario, bueno, y ahí con Paul. Y ahora el Antel Arena creo que se llama. Arenas, sí, Sí, que bueno, Roxette toca en Argentina un jueves, que es en el Movistar Arena, y bien. bueno, y justo el sábado toca en Montevideo, así que sabiendo que era sábado ya arreglamos con una amiga y sacamos, no tenemos el pasaje todavía, pero bueno, sacamos la entrada para ir. Pero sí, fui a Colonia, bueno, a Colonia fui montones de veces, a Montevideo fui también varias veces, a Piriápolis, La Paloma, La Pedrera, a Punta del Este, bueno, también. Ah, conocés todos los Eh, balnearios. Atlántida, Atlántida también es lindo. sí, y alguno por ahí me estoy olvidando, en el medio. Eh, sí, porque bueno, por el trabajo y después, bueno, Claro, también por algunas vacaciones, también. bien, bien. Bueno, bueno, hoy hablaste de música y esto, hoy está Shakira, hoy mañana creo, acá en el Centenario. Ah, Hay mira, una sí, revolución. sí, sí, acá también, acá genera mucha revolución. Shakira, bueno, estos días tuvo Rosalía también, que También, Rosalía. no es mi estilo de música, pero bueno, son artistas que convocan mucho público, así que bien. Y bueno, es que somos muy hermanados, ¿no? En Sí, esto claro. de ir y venir y de viajar, y uno se siente como si estuviese en su casa, digo. Exactamente, exactamente. Me pasa lo mismo cuando voy para allá. Bueno, contame un poquito, ¿cómo descubriste que querías dedicarte a la comunicación, a la radio? ¿Por qué la radio? Desde muy pequeña, siempre la radio estaba prendida en mi casa, siempre, con música del 60 porque mi mamá había nacido en el 44, entonces en los 60 tenía 20 y esa era la música que escuchaba. Por eso me gustan los Beatles y todo Claro, eso. Y siempre la radio encendida, AM, me despertaba con la radio, siempre la radio, porque mi mamá siempre tenía la radio encendida, pero después, ya cuando tenía 8 o 9 años, ya empecé a poner la radio yo, que en ese momento eran los 40 principales o FM 100. Y bueno, me empecé a involucrar con los rankings, votaba, mandaba cartas. Y bueno, y a esa edad me empecé a quedar sola en casa porque, bueno, nací en un hogar de mamá soltera y mi mamá tenía que ir a trabajar, mis abuelos en ese momento ya no estaban, bueno, mi abuelo murió, mi abuela se enfermó y generó todo eso que me tuviese que quedar sola y no claro, podía tener niñeras ni nada, me quedaba solita y la radio fue todo para mí, fue una gran compañía, la radio fue la verdad que una compañía que siempre para mí es entrañable y es la principal función de la radio. Por más claro. que pueda hacer muchas cosas, porque informa, porque entretiene, porque, bueno, la radio puede representar muchas cosas,
para mí siempre lo de acompañar es el valor fundamental, es lo que no se reemplaza con, ni siquiera con la tele o con otro medio. Siempre la Eso radio genera otro vínculo. te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo ves eso también del streaming, ¿no? Que hoy en día también hay radio con televisión en vivo, que se mezcló todo ahí. Sí, bueno, nosotros tenemos cámara y a mí me Claro, cuesta me horrores imagino, acostumbrarme, no me gusta. claro. Nunca miraría yo como oyente un programa en YouTube. O sea, Sí, sí, si quiero mirar la tele, miro la tele, que la miro mucho, miro mucha tele de aire. eh, o si pongo la radio, pongo la radio. O sea, de hecho, si de casualidad puse YouTube porque no sé, no tengo una radio, porque viste que ahora a veces es difícil conseguir una radio, exacto. y pones YouTube, pero no lo miro. O sea, pongo YouTube, pero ¿Me escuchás? me funciona como radio. O sea, no, Claro, o pongo la aplicación en el celular y funciona como radio. La radio es para escuchar, para imaginarse. A veces los que están haciendo radio se olvidan o nos olvidamos de la gente que nos está mirando. Entonces, a veces decimos, ay, mira tal cosa, o no sé, hoy vino el traumatólogo en la radio, por ejemplo, en Rock and Pop, y dijo, sí, porque me puse una pulsera acá, y yo automáticamente dije, sí, en la mano derecha. claro, Como para. que necesito explicar, contar el acá, esto, allá, mirá, qué lindo, qué feo, cosas que solo las ven los de YouTube, Sí, que sí, son 15.000, porque más o menos, o sea, y el resto que me escucha por la radio, que es el público mayoritario, claro. porque tenemos mucha audiencia en los taxis, en los colectivos, en los Uber, entonces, bueno, esos son los oyentes que solo están escuchando y para mí es muy valioso describir todo lo más posible, como así tener en cuenta a todo el país. Es muy difícil a veces porque uno está en Buenos Aires y, y hay cosas que uno dice y no piensa en el resto del país y está mal. No sé, hoy dije, uy, qué caro el colectivo, que bueno, aumentó el colectivo ayer acá, el colectivo en el AMBA, que sería el área de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y en Rosario, Santa Fe, ¿no? Ahí donde nació Messi, es, bueno, no, sale el doble o un poco más del doble. Ah, Entonces, como pensar, no, no, o sea, yo hablo como que estoy acá, pero hay gente que no está, o hay gente que nunca fue, vino a Buenos Aires, exacto, sí, ¿viste? sí, claro. Entonces, uno tiene que explicar cosas tal vez que para otro es obvio, pero para personas que nuestro país es muy grande, con zonas muy lejos a Buenos Aires, que tal vez nunca pudieron viajar y no saben, nunca vieron el obelisco, aunque a uno le parece que todo el mundo le pasó por ahí, tal vez no. Entonces, me gusta contemplar a todo el país, hago lo posible por pensar en eso, que me están escuchando de todos lados y bueno, a veces uno queda como medio sobreexplicando cosas que parecen obvias, pero me gusta pensar en todos. Bien, bien. Bueno, viste, eso lo que contabas. Hay una película uruguaya acá que se llama El viaje al mar, que habla de eso, ¿no? De gente que no conocía el mar y que hicieron una vaquita digamos, se subieron a un camioncito de alguien del pueblo y lo llevó a conocer el mar, ¿no? En todo eso pasa una periplecia de muchas cosas, pero es lo que vos decís, hay gente que no conoce nada. Acá en Montevideo hay gente del interior que no conoce la capital y eso, bueno, a veces es medio feo, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, pero estaría bueno que todos tengamos la oportunidad de conocer todo. Sí, tal vez hoy en día uno con videos y fotos lo conoce, pero bueno, Claro, mi familia paterna es de Catamarca, que es una provincia que está limitando con Chile, bien, en la cordillera, y ellos son de la capital de Catamarca, cerca de ahí, y yo el mes pasado fui a conocer la parte de la Puna, de las montañas, que es más parecido a Salta, Jujuy, bueno, y mi familia de la capital no conoce la parte claro. que yo fui a conocer de las montañas, o sea, Sí, 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 sí. nunca fueron a las montañas de Catamarca, estando en la misma provincia, ¿entendés? Entonces, bueno, o sea, obviamente vieron fotos, vieron videos, pero nunca estuvieron, digo, por la altura, porque uno se puede apunar, porque es mucha Exacto, altura, bueno, y son cosas que no experimentaron. Entonces, creo que está bueno que la radio también acerque eso con palabras, lo que no se puede mostrar con videos o con fotos. exacto. Bien. ¿Qué fue lo más difícil de tus comienzos en los medios? Y conseguir laburo, tenía muchos laburos, tenía 3, 4, 5 laburos y corría muchísimo de acá para allá.
porque tal vez hacía un programa acá, otro programa allá, otro programa allá. Bueno, yo vivía en el sur, ahí en Lanús, entonces hacía un programa, me acuerdo por ahí a la mañana, cerca de Lanús, después me llevaban hasta en moto para cruzar a Capital, para ir a otro programa en la tarde y otro programa a la noche. Por supuesto que trabajaba sábado, domingo, feriado, Navidad, Año Nuevo, madrugada, y hice muchas madrugadas, hacía suplencias también, cuando arranqué en Radio Belgrano y hacía muchas madrugadas, mucho Navidad, Año Nuevo, horarios que no quería hacer nadie. Claro, Y bueno, eso está difícil para que te banque la gente, una pareja por ahí, viste que te toca sábado a la noche, y bueno, exacto. y está difícil para que te banque, porque como que no entienden, no, yo tengo que trabajar el feriado, o el sábado o el domingo. Eh, bueno, eso fue difícil. Después, en general, los medios están muy mal pagos, Sí, hasta hoy en día. Es sí, un por eso es que rubro tenés que tener muy, muy, varios muy... laburos, ¿no? Sí, sí, Claro, eso fue tremendo siempre, o sea, antes y ahora también, salvo que sea famoso, famosa, que... Pero hoy en día también los más famosos y famosas son los influencers ahí que va. no son profesionales de los medios, que no digo que esté mal, sino que, bueno, es otro camino. Buscaron otro camino buscaron el camino de las redes, que está buenísimo, yo no lo sé usar, ese camino. Casi que ni tendría Instagram, me niego, o sea, lo tengo porque bueno, hay que tener, no tengo ni TikTok, por ejemplo. Bueno, puedo parecer antigua, pero no me acostumbro todavía, o sea, no hago videos, me da vergüenza, no hago videos míos en las redes, nada, casi que no subo fotos, me cuesta todavía, todo eso. Y quedo afuera, obvio, pero Claro, bueno, no es mi perfil de ser influencer o de hacer videos, viste, que te dicen, bueno, hacete la picante, así se te viraliza el video y te conoce la exacto. gente. No, yo llegué acá porque fui a estudiar, porque estudié locución, porque estudié periodismo, porque estudié profesorado de inglés, porque hice cursos, porque bueno, porque Bueno, estudié y pero porque trabajé. está No tengo bueno otra. recalcar todo eso, ¿no? Porque a veces uno te ve en la televisión, ¿no? Te escucha en la radio y dicen, pa, ya está acomodada, está re bien, o no sé, o económicamente está bien porque te ven en la tele, pero a veces es todo lo contrario, ¿no? Tenés que remarla, salir, por ejemplo, de un canal a otro, de una radio a otra, para poder, digamos, sobrevivir, ¿no? O estar bien. Sí, es que cuando tal vez ven a mucha gente, no hablo solo por mí, ay, mirá, tiene este trabajo y el otro, el otro, el otro. Claro, Vos pensás, decís que es porque le encanta trabajar y tener 8 trabajos. sí. No, es porque con un solo trabajo no llega. No llega, claro, sí, es verdad, es verdad. Entonces tiene varios, además todos somos monotributistas, esto quiere decir que emitimos una factura y nos Exacto. pagan. No es un trabajo en blanco, sino no hay aportes jubilatorios, no hay aguinaldo, no hay vacaciones, no hay nada, hay que trabajar para cobrar. Y si el programa se levantó pasado mañana, te dicen un beso, Chao, chau, y no hay claro, un peso. exacto. Entonces, todo esto genera mucha inestabilidad, más también en los medios. Empieza un programa, no funciona, se levanta, no hay Exacto. mucha vuelta Sí, sí. y te quedaste sin trabajo un día para el otro. Entonces, por eso también hay que tener multiplicidad de trabajo para decir, bueno, si se me cae este, tengo el Tenés otro. otro, exacto. Bien. Entonces querés hacer todo lo que puedas. ¿Cómo definirías tu estilo como comunicadora? Honesto, transparente, Bien. eh, siempre trato de, o sea, como soy, no hago ningún personaje, soy así, cuento la verdad, digo la verdad, cuento anécdotas reales, no me gusta inventar y siempre trato, bueno, de pensar mucho. Hay algo que me dijo un docente cuando estudiaba locución en el ISER, que era pensar en el público, y para mí eso es fundamental. Entonces Bien. siempre pienso en el público que me escucha, por eso cuando elijo las noticias que voy a dar, que son, bueno, las noticias del día, pero obviamente hago una selección, pienso en lo que le pueda al público interesar, o divertir, o ser útil, pero que le sirva para algo, ¿no? En el público que me escucha a mí, quiero decir, Sí, no el sí, público claro. general, sino el perfil del oyente que yo me trazo. Si estoy en Bien. un evento, también pienso en el público ese, o sea, depende del público que vos tengas en la radio que tengas, que más o menos sabes cómo es la gente,
Pensar en ellos es lo que te hace también ser empático con las situaciones que está viviendo la gente, eh, y es lo que te hace también que la gente te reconozca como humilde y como uno más. La gente sabe, yo si me quejo que no anda el tren, que hay paro de colectivos o lo que sea, la gente sabe que yo me tomo colectivo y me tomo el Claro, tren y me tomo claro, que dos no hablas trenes y por me tomo hablar. tres trenes. Sí, no es que Bien, llegué en un Audi en la puerta exacto. y, y me quejé del tren porque sé que hay paro de trenes. No, no, la gente sabe que yo sufrí el paro de trenes igual que ellos y que lo que digo es porque realmente me pasó. Bien, bien. ¿Qué significa para vos estar en Rock and Pop, ¿no? Una radio con mucha trayectoria, 40 años, ¿no? ¿Cumplió la radio? Sí, sí, la verdad que es una sensación muy de sueño, ¿no? De decir, bueno, llegué a una radio conocida, de las principales del país, la FM más antigua, con prestigio, con donde pasaron grandísimos comunicadores. El otro día vino Dolina, que había estado ahí, Dolina. o Mario Pergolini, o bueno, Boy Flores, que todavía está, o bueno, Eduardo de la Puente, que todavía está, bueno, Nera Bernasi, ¿no? Que por esos micrófonos pasaron personalidades muy importantes. Estar ahí en la mesa donde pasaron esas voces es una sensación de sueño, de alegría, pero de mucha responsabilidad también. O sea, de Claro. saber que ese lugar no es que ya me senté ahí y se cortó, sino que tengo que trabajar todos los días para justificar que ese lugar me lo gané y que merezco estar ahí. Entonces no es que me relajé, sino que lo tomo todavía con más responsabilidad, porque no hay que solo llegar, sino permanecer en ese sitio tan importante. ¿Y qué significa para vos los premios, no? Martín Fierro, ahora. Mirá el mate de Roxette, bien. Eh, Ah, sí, Estábamos hablando de eso hoy. sí. ¿Qué significa para vos los premios, no? Bueno, un Martín Fierro que en No, fue una Argentina. locura porque fue la primera vez que fui a un Martín Fierro. El año anterior habíamos ganado, pero yo no había ido a la ceremonia porque no hay muchos lugares. Claro. Entonces, el año anterior lo habíamos ganado, ya para mí era una locura, ganamos el premio, qué suerte, bueno, pero no había estado ahí. Y este año haber estado ahí y haber ganado el del programa y el de oro, fue la verdad que muchísima emoción, porque fue mucha emoción el reconocimiento por un lado y después estar ahí en ese lugar, en ese sitio con otras personas de la industria. Y lo más especial fue que yo ahí en ese premio vi a dos locutoras como Daisy May Quinn, Ah, Daisy McQueen. que vino de India, y Nora Brioso, que fueron mis locutoras referentes, esas que yo escuchaba cuando era chica. Ella tenía de los Entonces, 40, ¿no? Los 40 principales, ¿viste? Ahí claro, va, y la claro. 100 La y 100. haber hablado con ellas, les dije que para mí eran mis referentes, que ellas habían sido mi compañía, que yo las escuchaba, que habían sido muy importantes para mí, fue otro premio, porque yo Claro. necesitaba decirles que su trabajo había sido realmente valioso en mi vida. Y lo pude decir, fue muy lindo. Está bueno cuando pasa eso, ¿no? ¿A vos te ha pasado que la gente, no sé, te para en la calle y te dice algo? Está bueno, es gratificante, ¿no? Para uno. Yo lloro, te juro. O sea, me encuentro, hoy me pasó, fui a la plaza acá de la zona donde vivo y me encontré con una artesana que me quería regalar unas cosas que ella hace, bueno, yuyos para el mate, y, y que te dice que te escucha todos los días y sabe todo de vos, porque Ah, sabe cómo estás, qué te pasó tal cosa, tal otra, ya sabía todo lo que había pasado, es como si, o sea, sabe más que una amiga, porque el que te escucha todos los días, y como yo te digo, que tiene esta cosa de que te sigue, y que vos sos honesto, que vas contando cosas de tu vida, te vas mostrando cómo sos, y que sepan todo, te sorprende, pero por otro lado no, porque yo era así con las locutoras o los locutores claro. que escuchaba, y me acuerdo una vez hice un piloto con Guido Casca, y que le había dicho, sí, porque tu mamá tal cosa, me acuerdo que le dije a Guido en ese programa que hicimos, y, y claro, ¿cómo sé yo de la madre de Guido? O sea, sé porque lo escuchaba en la radio y escuché que la madre, no me acuerdo cuál era la anécdota, pero que como que le dije algo que sabía de la madre de él, que le había pasado, y es por ser oyente, Exacto. que uno sabe de la persona. Y por ahí la radio
es muy, en ese sentido uno como que es más transparente que la tele por ahí se caretea más o no hay tanta transparencia, pero me emociona que la gente le hagamos compañía, que te escucha, que te sigue, que lo inspiraste con algo, que se le ocurrió hacer algo por una arenga de Beto y dice, no, porque después de esa arenga de Beto yo dije, bueno, voy a hacer tal cosa. Eh, a Beto también le pasa y siempre tiene gratitud para toda la gente que se le acerca, que le pide una foto, algo porque sabe que además la persona por ahí viajó de Sí, algún lado sí, para ir a verlo, exacto. o te traen regalos que, viste, te da hasta vergüenza, pero dices, no, yo, no sé, te hago este ponchito porque lo hago yo y te vienen a traer las cosas. Bueno, es una gratitud enorme que uno tiene con la gente que te escucha, porque es el verdadero, es lo más importante, el Claro, oyente. O sea, claro, el claro. resto no importamos. Podemos cambiar de panelistas, de lo que sea, pero el oyente te elige o no te elige, no hay mucha vuelta con eso. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es la entrevista que más te marcó? ¿Y por qué? Uf, Me imagino, sí, eh, son varias. que yo haya hecho a Pete Best, el primer baterista de los Beatles, No, pa, qué locura. ¿Cómo llegaste o cómo fue? porque vino a Argentina a hacer unos shows con The Beats, una banda tributo Beatle, Sí, conozco. y bueno, y tuve la posibilidad de ir a entrevistarlo y no, me temblaban las piernas, o sea, Me entiendo que todo el mundo imagino. igual, todo el mundo conozca a Ringo Starr, Claro, eh, obviamente conoce a Ringo Starr y no a Pete Best, que fue el primero, porque cuando los Beatles se hicieron famosos él ya no estaba, pero bueno, esa fue la más importante. Y después que me marquen todas, te juro que las que hago, incluso en la radio de la tarde de 3 de febrero, me encanta hablar con la gente común, con la gente claro. que la remó que de cero, que se le ocurrió hacer un emprendimiento, que triunfó con eso, que aprendo, aprendo, me inspiran y me alientan y para mí eso, o sea, cada una tiene su valor, no es ni más ni menos importante en mi vida, o sea, todos me dejan algo. Después, bueno, por importancia te dije esa de Pete Best porque, bueno, fue como, qué figura. No, Pero claro, sí. después, todas te van dejando Marcando. algo, ¿sí? Bien, bien. Bueno, como hincha de Lanús, ¿qué te pareció esa sudamericana? Y también se fue el Laucha, ¿no? Se retiró el Laucha. Sí, yo voy a confesar igual que no es que sea hincha de Lanús, sino que soy de Boca en realidad, Ah, pero, mirá. Bien, o sea, soy de Boca porque, bueno, mi abuelo cuando llegó de Italia bajó en un conventillo ahí en la Boca ya y está. soy de Boca. Pero el tema es que Lanús, cuando yo era chica, Lanús estaba en una categoría muy menor, en la C. Era un club muy de barrio, era el patio de mi casa. Bien. Yo iba todos los veranos ahí a la colonia, iba a la cancha a ver los partidos, iba a hacer gimnasia por el colegio porque era nuestro campo de deportes, todos mis amigos ahí en Lanús. Entonces, yo estaba a 10 cuadras de la cancha, íbamos los domingos a pasar el día, a hacer asado, jugaba handball. Entonces, Lanús, desde los 3 años que fui socia, o sea, Claro, tengo el carnecito de los 3 años que me hicieron socia de Lanús. Entonces, Lanús es como un sentimiento de pertenencia del barrio. del barrio, Como exacto. hincha, así como te pasó a vos con Racing, yo entré a la cancha de Boca y lloré, soy hincha de Claro, Boca. bien. Si juega Boca en Lanús, Boca. Pero Lanús es, ya te digo, es como el barrio y además nunca me imaginé que ese club de barrio pequeño iba a crecer tanto e iba a llegar a primera e iba a Claro. jugar copas internacionales. O sea, es un club muy menor, no sé decirte clubes menores de Montevideo o de Colonia, pero imagínate un club pequeñito con una canchita pequeñita que crece, 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 crece y después tiene campo de deporte, sede, colegio, creció institucionalmente, creció en Sí, presupuesto, en muchos creció aspectos. en hinchas y ahora, bueno, imagino que va También. a tener cada vez más hinchas porque también al tener premios y copas, eso también es importante para que las nuevas generaciones elijan el club del barrio, ¿no? Eh, A partir de la emoción de ganar premios, torneos. Exactamente. ¿Cómo te preparas para cada programa? ¿Tenés algún ritual antes de salir de tu casa? Me ¿Cómo es levanto también cuando... muy Bien, temprano. bien.
y ¿Y, leo y escucho todo. O sea, estoy con la tele, la radio y los diarios, todo al mismo tiempo. y cómo se hace también cuando uno, por ejemplo, uno es humano y a veces tiene un mal día o está mal o algo? ¿Cómo haces para poder transmitir otra cosa en la radio, ¿no? O sea, porque a veces pasa que uno está mal o se despertó mal o no sé, o pasó algo, o está triste, pero tiene que hacer el programa y como vos decís, hablarle a la gente o alegrar a la gente el día. ¿Cómo se hace? Me olvido. O sea, en la puerta del estudio se dejaron Eh, todos los Bien, problemas. bien, Que creo que tiene que ser como algo que nos pase en todos los trabajos. Lo que pasa es que, bueno, la gente está esperando a vos encontrarte radiante. exacto. Que a veces pasa que no, ¿eh? A veces, y mismo Beto a veces dice, bueno, le pasó tal cosa, a tal. De hecho, ayer lo dijo, y la gente empatiza y entiende que justamente que sos humano y que, ay, me estás dando el reflejo del sol, y que te pasan las cosas también, y que me parece que eso también te hace más humano todavía, que la vida no es que no es todo fantástico, sino que hay cosas que te pueden pasar también, como le pasa a cualquiera, pero trato de olvidarme en el sentido que la gente no pone la red para escuchar mis problemas, entonces, bueno, se prende la lucecita y se cortó aquello Todo. que te preocupaba, se cortó aquello que te angustiaba, se cortó, al contrario, te obliga a, no sé, cuando murió mi mamá, falté a la radio 2 días. Claro. No es que me tomé mucho más tiempo, o sea, eh, fue como, listo, quiero volver porque además me obligo a estar bien a partir de eso. Bien, bien. Em, ¿qué, qué buscas transmitir, ¿no? En el público. Eh, Principalmente la compañía. Cuando me dicen que hago compañía, ya estoy. O sea, Bien, bien. es lo que yo buscaba cuando era chica, que me quedaba sola y que la radio me hacía compañía. Entonces, si yo puedo hacerle compañía a los demás, que te dicen, no, encendí la radio y ya no estoy más solo, porque me hace compañía. Listo. Después si me dicen, ay, la verdad me informaste, ese dato que diste, qué bueno, que estuvo buena tal información. Mucha gente, yo sé qué información más o menos interesa porque después la gente me pregunta por Instagram, ay, ¿cómo dijiste eso de, no sé, del descuento de tal cosa o de tal otra? Bueno, eh, pero si hago compañía, ya con eso, ya estoy hecha, digamos, ya digo, misión cumplida. Bien. ¿Qué te inspira a la hora de comunicar? ¿Cómo elegís las noticias y eso para el programa? Pensando en el público, o Bien. sea, pienso en el público lo que puede Acá le ponen interesar atención. y sí, sí. Y con eso es como me manejo, después tengo absoluta libertad. O sea, hay una producción igualmente que me da Bien. una lista de noticias, más o menos como para Para guiarme. orientarte, claro. Y después, bueno, conociendo a Beto ya más o menos también tenés un Una idea panorama de lo que por a dónde Beto le ir. interesa. Entonces, bueno, también pienso en lo que a Beto le interesa, lo que la producción me da y lo que le interesa a la gente. Entonces ahí hago como un mix de cosas para decir. Bien. ¿Qué le dirías a algún comunicador o comunicadora que ahora está empezando por este camino como alguna vez empezaste vos? Que estudie todo lo que pueda, que no se desanime, que hay que ser muy resiliente en esto y en la vida, ¿no? O sea, Claro. te caes, te levantás, te caes, te levantás, te caes, te levantás. Exacto. Pero bueno, que estudien, que no dejen de estudiar todo lo que puedan, aunque sea algo que no, que digan, ¿para qué voy a aprender tal cosa? ¿De qué me va a servir? Te va a servir de algo porque vas a tener ese conocimiento y te vas a Bien. diferenciar de otro, ¿no? Te vas a diferenciar de otra persona que no lo sabe. Y que lean, ya cada vez cuesta más leer, los Exacto. chicos ahora leen re poco, Y ahora con que la lean inteligencia artificial menos. menos, que lean todo lo que puedan, o sea, de todas las corrientes políticas que se pueda, o sea, yo trato de leer todos los diarios, o ver todos los canales, esté o no de acuerdo con la expresión política que expresan, porque, bueno, creo que es la única manera de tener un pensamiento crítico, Claro. ¿no? Viendo porque ya ahora el algoritmo sabe lo que a vos te interesa o qué pensamiento tenés,
y te exacto, muestra lo que vos querés escuchar. exacto. No Sí, sé, sí, ahora hay todo un movimiento, no sé, vacuna, antivacuna. Si vos sos antivacuna, te va a mostrar todo el algoritmo antivacuna para que vos refuerces tu pensamiento y digas, no, está mal vacunarse. Eh, entonces, no, tenés que escuchar las dos campanas y después tomar una resolución vos con tu pensamiento, pero para eso tenés que estar informado y bueno, y la única manera es leyendo y escuchando a personas que sean confiables. Ese es otro desafío, creo, para las nuevas generaciones, identificar las fake news. Cada vez hay exacto. que chequear más la información, o sea, cada vez hay más información, Que desinforma. que está buenísimo, pero cada vez hay que chequear más, o sea, yo cada cosa que leo, que escucho, tengo que mirar, chequear, 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 Exacto. porque no sé si es mentira, si es un video fake, o sea, en este año nosotros tuvimos elecciones y aparecieron videos De todo. de candidatos que vos los escuchabas decir cualquier cosa y era real, lo mirabas y era real, además que los mirás por lo general en un celular chiquito, y Claro. era real lo que decía, y era mentira, pero hay gente que a lo mejor creía en eso. Y Exacto. está como, o sea, es como un deber nuestro ser el tamiz que ayude a la gente a elaborar el pensamiento crítico y a también a identificar las noticias que no son verdaderas. Y Bien. después también el entretenimiento, la gente busca mucho el entretenimiento, o sea, el programa también se enfoca mucho en eso, ¿no? En entretener, o sea, damos las noticias, obvio, porque son 4 horas, vienen invitados, columnistas, obviamente, pero también hay que entretener y hacerlos reír, que la gente valora muchísimo eso. Ay, me hicieron reír. El me hicieron reír es como muy, muy saludable, porque te dicen, ay, me hicieron reír, tuve un día, la verdad, pero me hicieron reír, ya está. Entonces, bueno, ponemos el foco también ahí. ¿A vos qué te causa risa? Sí, los chistes que pasamos en el programa, la gente, las ocurrencias, hay cada ocurrencia a veces que Bien, me causa mucha gracia, sí. Sí. bien. La última, me quedan 2 minutos. ¿Cuál es tu sueño pendiente? ¿Qué anhelos o metas te propusiste para el 2026? Seguir, seguir en este programa que me hace feliz, seguir creciendo en la radio, ¿no? La radio ha crecido mucho este año, la verdad, que con los números, digo, de rating, Sí, sí. crecimos mucho. Después de los Martín Fierro también creció mucho la radio, así que seguimos trabajando para crecer y como te digo, ya lo más difícil ahora con todo tan efímero, con todo tan volátil, con todo que pasa rápido, que la gente mira la película en por dos, en reel de Instagram, Sí, que la rapidísimo. gente, que la gente te elija y se quede, que te preste atención más de 2 minutos, creo que es el objetivo, o sea, Ya está. que se quede escuchando, que Ahí se va. queden, ya con eso es un logro. Bien. Bueno, Noelia, muchísimas gracias por el contacto. La última, ¿qué emoji te representa? ¿O cuál emoji crees que te representaría? Hay muchos usos. Eh, el corazoncito con las dos manitos. Bien, así, el que hacen Sí, los futbolistas, el de casi las dos siempre. manitos, claro, sí, sí. Mi Bien, gratitud hacia la audiencia. muy bien, muy bien. Bueno, Noelia, te decía muchísimas gracias por el contacto. Espero que la hayas pasado bien, es la idea. Se nos fue rápido Sí, nos vemos en abril con en Roxette. abril. Bien, vamos arriba, vamos Rosette, aguante con todo. Cuídate y bueno, éxitos con todo lo que se venga en este 2026. Muchas gracias. Un saludo para vos y para todos. Vamos arriba. Chao, chao. Chao.